Grandemente a todos en este momento. Estamos acá continuando nuestro estudio eh, de la palabra de Dios, de la Biblia Ilustrada, y hemos comenzado una sección donde estamos discutiendo lo que es el estudio del ocultismo. Así que vamos así mismo a orar y así comenzamos. Amado Dios, te agradecemos, Padre, esta oportunidad de poder estudiar tu palabra, Señor, y de poder profundizar en diferentes áreas, Señor, que muchas veces pueden confundir a las personas y a veces llevarle a buscar respuestas en lugares incorrectos. Te pedimos, Señor, que ilumines cada persona que se una con nosotros en este estudio, los que están con nosotros en persona, los que están en línea. Háblanos grandemente para la gloria y la honra de tu nombre. Pedimos esto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos entonces, hermanos, a continuar. Estuvimos hablando ya, resumen rapidito, hablamos de qué es el ocultismo, hablamos de la astrología, de la adivinación, encantamientos, hablamos de la magia, de los mediums, de los agüeros y las señales, de la brujería y de la hechicería. Ahora, una pregunta bien importante y curiosa quizás para algunos es ¿por qué es importante o deberíamos de estudiar lo que es el ocultismo? Entonces, vamos a leer rapidito aquí en Deuteronomio 29:29. Tienen su Biblia, la pueden buscar conmigo. Deuteronomio 29:29. Dice lo siguiente. Mire aquí lo que dice la palabra de Dios, hermano. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, la Biblia claramente, hermano, nos dice que hay cosas, algunas cosas que no son reveladas. Y muchas veces, estas cosas que podemos ver que no son reveladas al entendimiento del hombre, también se puede ver que sí hay cosas que han sido reveladas. Y las cosas que no son reveladas no deben de investigarse por los mortales en un sentido, hermanos, porque tenemos que reconocer y entender que hay algunos temas que nuestra mente finita, ¿verdad? Que tiene comienzo y tiene fin. Nuestra mente finita no los puede procesar. Pero tenemos que reconocer entonces en base a eso, hermanos, que la realidad es que hay algunos temas que le pertenecen a Dios. Un ejemplo que di la semana pasada, y le menciono aquí para que usted reflexione en esto. El chico que estaba jugando el juego de la Ouija y en el juego le pregunta, ¿cuándo yo voy a morir? La vida le pertenece a Dios, ¿verdad? Y como le pertenece a Dios, nosotros de parte de nuestra responsabilidad hacia Dios, nosotros tenemos que entender qué temas debemos de estudiar, ¿verdad? Y qué temas debemos de indagar más y cuáles no. Y lo que le corresponde a Dios, hermano, está en las manos de Dios. Si una persona muere, si una persona no muere, si una persona se salva, si no se salva, si una persona es sanada o si no es sanada, si se suple la necesidad, si no se suple. Todas estas cosas, hermano, muchas de estas cosas caen en Dios y nosotros no podemos saber necesariamente, aunque quizás querramos saber. Entonces, los que tratan de entender lo incognoscible de la vida terrenal se intentan a poner al nivel de Jehová, ya que Dios tiene su sabiduría, su entendimiento, y Él tiene una cosa que nosotros no tenemos y tampoco, por más que tratemos de procesarla, no la vamos a procesar muy bien, y es entender lo que es la soberanía. Hermano, Dios lo sabe todo. Dios sabe que usted va a fallar, que yo voy a fallar, y Él sabe que le vamos a pedir perdón. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dios sabía que David iba a salir y que iba a ver, ¿verdad? Betsabé, y que iba a pecar. Pero una cosa importante que tenemos que entender es el hecho, hermanos, de que Dios no quiere robots. Dios quiere que nosotros seamos personas que le servimos en espíritu y en verdad, y que nosotros no hacemos las cosas porque nos está obligando así como moviendo, forzándonos. El Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos guía a este tipo de cosas,
y estas acciones que debemos de hacer para honrar a Dios. Pero está en nosotros, hermanos, si lo hacemos o no. Nosotros no somos forzados en ningún momento. Entonces, cuando, mira aquí lo que dice Segunda de Reyes 19:22. Vamos a verlo mejor como un ejemplo. Cuando la gente se mete en lugares donde no deben de meterse. Segunda de Reyes 19:22. Mira lo que dice. Dice, ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Vemos aquí, hermanos, esta es la oración, una oración que hace aquí Ezequías. Y en base a las acciones que tomaron lugar, hay veces que la gente sin querer queriendo, hermanos, no es que está actuando bajo curiosidad, sino que está retando y metiéndose en un ámbito que le pertenece a Dios. Y yo le podría preguntar, no sé, Teresa, si usted ha visto esto, ha escuchado esto, o si le ha pasado a usted por curiosidad. Por ejemplo, personas que acostumbran a leer el horóscopo y se levantan y literalmente su día entero lo basan en lo que diga este horóscopo. Y literalmente, hermanos, su alegría depende de lo que diga ese horóscopo. O que le lean la mano. Y su alegría y su futuro depende de lo que digan en esa lectura de la mano. Y literalmente, hermanos, las personas que deciden acoplarse y adaptar su vida en base a lo que han escuchado, qué tristeza, ¿verdad? Cuando una persona no le permite a Dios que Dios sea su capitán o su guía, sino que se deja llevar de estas cosas. No se interesa si usted conozca personas así. Yo fui una de ellas, Mr. Quiñones. Mire eso. Yo todos los días me despertaba a mirar en mi horóscopo, a saber qué es lo que va a decir mi horóscopo, qué es lo que va a pasar conmigo. Todos los días miraba eso, estaba pendiente de mi horóscopo, me guiaba de eso. Es como uno que cree, no sé por qué uno se mete esas cosas en la cabeza. Eso sucedió hace tiempo conmigo. Pero sí, eso pasa. Y esa es una pregunta curiosa que usted hace. ¿Por qué es que la gente hace eso? Y yo le voy a dar una respuesta. Aquí vamos a decir, general, podría ser esta una respuesta. Pero yo me crié en Puerto Rico y yo recuerdo que en Puerto Rico, cuando yo era niño, no había tantos canales de televisión, ¿verdad? Como los que hay en el día de hoy. Y a una hora específica, todas las noches, no sé si era a las 8, a las 9 o a las 10, era una de esas 3 horas, o quizás a las 7, una de esas 3 horas. En la televisión aparecía una persona, que no voy a decir el nombre de la persona, pero una persona que se hizo muy popular, muy famosa, y esa persona hablaba sobre cosas del horóscopo y como que preparaba el día de las personas y lo que les esperaba, mencionaba hasta números de suerte y todas estas cosas. Y ya la gente estaba, mire, yo que no creía en eso, ya yo estaba acostumbrado a saber que a esa hora específica este hombre iba a salir. Sí. Porque interrumpía la programación. Era fielmente el mismo día, era todos los días a la misma hora fielmente. Y la gente ya como tenía desarrollado una rutina, y yo pienso que ahí está la cosa, que la gente hace esto parte de una rutina no espiritual, en el sentido de como Dios quiere que nosotros vivamos nuestra espiritualidad, y se dejan llevar este tipo de cosas. Y tenemos que ver, como dice en Segunda de Reyes 19:22, que hermanos, estamos literalmente, como lo decía aquí, contra el Santo de Israel. Es la revelación que está confrontando a la persona. Así que dejarse llevar, hermano, del horóscopo, dejarse llevar de estas cosas diarias, son cosas bastante preocupantes y tenemos que tener mucho cuidado con ellas. Entonces, desde la perspectiva bíblica,
No hay lugar en lo absoluto, hermano, para la negociación o participar en las prácticas del ocultismo. La Biblia condena todas las prácticas de lo oculto. Usted y yo podemos mirar y decir, yo he escuchado a personas que dicen, no, yo en las cosas del ocultismo, yo no me meto en nada de eso, pero que nadie me quite mi horóscopo, porque ese horóscopo, ese es el que me trae satisfacción y el que me ayuda a yo poder operar diariamente. He escuchado personas también que dicen, no, yo no practico nada de eso son cosas del diablo, cosas paganas, nada de eso. Pero que nadie me quite la astrología. Porque eso sí que yo mirar las estrellas y los estudios de las estrellas. Mire, hermano, yo le puedo ser honesto, yo no sé cuál es mi signo. Y no me importa saber. Porque no sabe el mes que nací. Yo sé el mes que nací, pero como no me importa, literalmente no quiero ni tener la tentación. Así que lo trato de, lo evito. Hay personas que por eso, hermano, por su signo, eso determina el año. Los que siguen el año chino también, el año de la China, ¿verdad? Que en base a qué animal, y eso determina qué tipo de año va a tener y cuántas cosas así, hermano. Nada de esto. Nada significa nada. Y quiero leer, aunque sea una cita de esto. Bueno, se las voy a mencionar si la quieren anotar. Luego esto está en video también. Si acaso puedes regresar al video y copiarlo, pero se las voy a leer. Deuteronomio capítulo 18 del 9 al 14. Segunda de Reyes 21:6. Gálatas 5:19. Hechos 12 del 6 al 12. Isaías 8 del 19 al 20. También Isaías 44 del 25, Isaías 47 del 12 al 13, Jeremías 14:14, Jeremías 27, 9 y 10, Ezequiel 13, versículo 9, Levítico 19:26, Levítico 31 y el 31 también, Levítico 20, el 6 y el 27, Miqueas 5:12, Éxodo 28:18. Y el que vamos a leer en este momento es Apocalipsis 21. Vamos a buscarlo, es el último libro de la Biblia. Casi el último capítulo, porque tiene 22 capítulos Apocalipsis. Apocalipsis 21, versículo 8. 8. Pero los cobardes e incrédulos. Si lo tiene ahí, léalo, Teresa, con toda libertad. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que, clarito, no hay que buscar interpretación, no me pregunte qué significa, porque ahí se lo dice, ya, ahí está. ¿Quiere que se lo explique? Mire, vamos a... Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y los hechiceros. Ahí dice que van a tener su parte en el lago de fuego. En otras palabras, hermanos, en resumidas cuentas, no entrarán al reino celestial. Ahí está. Ay, pero ¿y por qué usted tiene que ser tan cruel? ¿Cómo usted se atreve? Dios ama a todo el mundo, Dios nos quiere a todos, Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor. Hermanos, es cierto. Pero hablaba yo con alguien ayer, estábamos teniendo esta conversación, y en la conversación nos pusimos a hablar de reglamentos, y hablar de mandamientos, y hablar de la obediencia. Y el hecho, hermanos, de que usted se imagina una vida sin reglas, una vida sin mandamientos. Yo he escuchado jóvenes que usted hace esa pregunta y dicen, qué maravilloso sería, yo podría manejar lo más rápido que yo quiera en la autopista, no tengo que seguir reglas de nada, me puedo quedar afuera, me puedo quedar... Mire, hermano, y si usted se pone a reflexionar en todas estas cosas,
Si no hubieran reglas, honestamente, yo no querría manejar en la calle. Porque si no hay reglas, no las tengo que seguir yo, pero tampoco las tiene que seguir el borracho. Y si yo en una calle que uno puede, vamos a decir, manejar unos 65 millas y el que está a mi lado está manejando haciendo 120 y llega a tener un accidente, entonces las reglas son necesarias para poder mantener un tipo de control en un aspecto, ¿verdad? No solamente, vamos a decir, control en el sentido de ofensivo o autoritario, sino de seguridad de las personas también. Entonces podemos ver acá en este versículo que clarito nos lo dice, hermano, pero vamos a ver uno más. Vamos al último capítulo de Apocalipsis, que es el capítulo 22. Y hermano, miren, muchas de las citas que les estoy hablando en el día de hoy y que hemos mencionado en estos martes quizás se les olviden, ¿verdad? Pero es simple. Si acaso alguien le pregunta, le cuestiona o cualquier cosa, vaya al final de la Biblia y abra aquí el último capítulo. Y ahí va a encontrar. Mire lo que dice el capítulo 22, 18 al 20. Mire lo que dice. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y usted dice, bueno, pues mirando ese versículo, significa, hermano, nosotros no podemos alterar, no podemos adulterar, cambiar, añadir, quitarle la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara y yo entiendo, hermanos, que hay algunas partes, ¿verdad? Como que requieren que uno entienda la cultura, la política, la geografía, la geología, la antropología, de esos estudios y todas estas cosas. Pero, hermanos, la mayor parte de la Biblia no requiere todo eso, ¿verdad? Entonces podemos literalmente ver y entender la palabra de Dios. Y cuando vemos esto y lo entendemos, hermanos, hablando del ocultismo, podemos verdaderamente entender y reconocer que Dios no quiere que nosotros juguemos con estas cosas. No hay otra manera de decirlo. Entonces, existe una razón por la cual la Biblia condena los intentos de un hombre para practicar el ocultismo a fin de adivinar los eventos futuros. Y esa acción, y es el hecho de que esa acción destruye, hermano, lo que es la fe en el cuidado de Dios. El ocultismo, presten atención a esto, hermano, mire, el ocultismo busca reemplazar a Dios en nuestras vidas para que nosotros literalmente encontremos el Dios de nuestra vida con esa información que nos va a responder para que podamos confiar en nosotros mismos literalmente para la protección de la revelación que acabamos de escuchar. El ocultismo busca reemplazar a Dios en nuestras vidas y como busca reemplazar a Dios en nuestras vidas debemos de evitarlo en su totalidad. Porque literalmente esa es la meta del ocultismo. El ocultismo lo que quiere distraernos a nosotros para que en vez de que enfoquemos nuestra visión en Dios, que nos enfoquemos en esa cosa que nos están diciendo o que nos están compartiendo. Así que las escrituras advierten en contra de lo que es el ocultismo. Nos advierte que evitemos el ocultismo porque sus prácticas están diseñadas para usar fuerzas que son opuestas a Dios. Y estas fuerzas vienen para aprovecharse de los que están desprotegidos. Hablamos la semana pasada, si no me equivoco, que, ¿verdad? Si un espíritu demoníaco quiere venir y morar dentro de mi vida, ¿verdad? No puede entrar a menos que yo no esté habitado. Si no estoy habitado por el Espíritu Santo, es una casa, literalmente una casa que está vacía. Si lo miramos de esa manera, un templo vacío,
y puede venir a habitar si yo literalmente le abro la puerta y le doy la bienvenida. Entonces, esta oposición divina a las prácticas ocultistas se ilustra también. Vamos a abrir en la Biblia en Hechos, capítulo 13, por favor. Hechos 13. Del 6 al 12, miremos lo que dice acá. Mira aquí lo que dice Hechos 13 del 6 al 12. Dice lo siguiente. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Así que, hermanos, un énfasis que le podemos ver acá, el hecho de que en estas prácticas que estaban pasando, estaba tratando de mantenerle alejados al procónsul de lo que era la palabra de Dios. Y muchas veces, hermanos, y esto es un problema que nosotros tenemos en nuestra sociedad, y es que nos ponemos a estudiar la palabra y escuchamos la palabra idolatría, escuchamos por ejemplo, la palabra ocultismo, escuchamos la palabra, todas estas que hemos, las diferentes definiciones que hemos dado sobre lo que es el ocultismo, y al escuchar esto, decimos: no, pero yo no practico nada de eso, yo no me poso delante de una estatua, yo no. Y tenemos que entender, hermanos, que prácticamente la idolatría es cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestras vidas. Entonces, si yo permito que uno de estos temas o de estos, vamos a decir hasta esta palabra, intereses, ¿verdad? Tomen mi tiempo, tomen mi enfoque y tomen mi todo, pues vamos a ver lo que pasa entonces con esto. Vamos a ver que hay una cooperación entre este tipo de cosas y lo que es Satanás. También en estas prácticas vamos a ver que lo que se está compartiendo no son cosas que son verdaderas. Son cosas, como leímos ahora mismo en el libro de Hechos, que literalmente son palabras que son compartidas para que la gente siga caminando en el pecado, siga caminando en la falta de entendimiento y que se quede en la ignorancia. Es algo triste, pero muchas veces los hermanos en la iglesia vienen a la iglesia los domingos. Pero cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, no vienen. Entonces eso es algo bien interesante, porque literalmente para poder crecer en algo tenemos que entenderlo. Y ahí hay que estudiar, ¿verdad? Es como el pianista que quiere aprender a tocar piano, paga clases de piano, va a la clase de piano una vez a la semana, toma la clase de piano y hace lo mejor y se esfuerza lo mejor en esa clase de piano, luego llega a su casa y nunca practica. Entonces, literalmente está pagando clases de piano para practicar una vez a la semana, cuando está la clase de piano, con el maestro de piano, la maestra de piano, y esa es su práctica. Es lo mismo también, hermanos, así con la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla. También, hermanos, ver que en este tipo de prácticas del ocultismo, este tipo de seres demoníacos evitan que se busque la verdad de Dios y que se aprenda también. Y tratan de hacer algo con todos nosotros, desviar nuestro interés para que nosotros no sigamos buscándole a Dios.
Y hay muchos que están involucrados en sus prácticas. Tenemos que ver también, hermano, que todos estamos expuestos a algún tipo de ocultismo. Algunas veces puede ser considerado como algo no ofensivo. Hay algunas prácticas, hermanos, rituales, que a veces la gente practica y escuchamos esta frase, no, pero eso no es nada, eso son cosas así de los países de uno, prácticas así que se hacen de la gente. Hablamos hace algunas semanas atrás de cuando es el Día de los Santos, ¿verdad? En algunos países se acostumbra literalmente servir comida, ¿verdad? A los que han fallecido, se llevan al cementerio, algunas personas hacen eso, literalmente las dejan ahí, algunas personas vienen el día siguiente y cuando vienen ya ven que no hay comida y dicen y creen que las personas que fallecieron se comieron esa comida. Alimentaron a muchos de los animales que estaban alrededor, ¿verdad? Pero sin darse cuenta piensan ellos que es así. El ocultismo, hermano, tiene un aspecto muy grave y alarmante. Y lo que pasa es tristemente que hay personas, muchas personas que ponen su énfasis en que estas prácticas le van a guiar, estas prácticas le van a liberar, estas prácticas le van a traer la solución o le van a traer luz en las decisiones que tienen que tomar en su futuro. ¿Y por qué es tan atractivo el ocultismo? ¿Qué creen ustedes? La gente quiere saber el futuro, adelantarse a las cosas. Sí, no. Dice nuestra hermana aquí, porque la gente quiere saber el futuro o para adelantarse a las cosas. Usted se imagina, hermano, que usted no haya conocido a su abuelo o a su abuela y que alguien venga y le diga a usted, yo conozco a alguien que puede traer a su abuelo para que usted lo conozca. Wow, yo nunca conocí a mi abuelo y puedo conocer a mi abuelo. O imagínese usted una persona que su padre o su madre murió cuando era niño o niña y que le diga, yo puedo traer a su madre de nuevo. Wow, jugando con los sentimientos, con las emociones de las personas, ¿verdad? Y muchas veces es la manera, si ustedes han visto estos programas de televisión, no sé si los han visto, donde a veces utilizan este tipo de cosas y empiezan a decir frases como la siguiente. Tienen un cuarto lleno de gente, sí, lleno de gente. Y dicen, y estos son personas, hermanos, que fueron a ese lugar con preguntas, con curiosidad y con ansias de que alguien le dé respuesta. Sí. Si por aquí, por esta área de aquí, siento que hay una persona que murió, es una mujer. Y entonces empieza es una mujer. Y murió joven. Y ya están los que se le murió una mujer joven, al que se le murió una niña, al que se le murió. Y viene y dice, ¿quién? Y si empiezan a describir, hermanos, es que uno se pone a inventar y uno va a llegar, ¿verdad? Pero en este caso no es solamente inventos. Hay un aspecto demoníaco y espiritual que está también aquí en juego y las cosas que van a decir van a conectarse con ciertas personas. Y tristemente estas personas, hermanos, piensan, le trae interés por la famosa curiosidad de que queremos saber. Pero cuando entendemos, hermanos, lo que es la Biblia, al conocerla, ya sabemos que vamos a oír de este tipo de cosas. Porque eso es algo que es antibíblico. Las personas que no estudian la palabra de Dios y no saben esto, se pueden dejar llevar de este tipo de cosas. Pero cuando usted ve en blanco y negro que la Biblia dice no esto y no aquello, y mire una parte aquí que, déjenme, le voy a, aquí mismo en Apocalipsis también, que cuando abrimos no lo leí. Déjenme ver acá, ¿dónde está? Mire, hermanos, esta fue la parte que le mencioné, pero no la leímos. Abra en Apocalipsis 22, último capítulo nuevamente. Vamos a leer el versículo. Vamos a leer desde el 14 al 16.
Mire desde el 14 al 16 de lo que dice aquí el capítulo 22 de Apocalipsis. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera. Mira lo que dice la próxima línea. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hermanos, ¿estarán fuera de dónde? Del reino de Dios. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ay, pero ¿y por qué usted tiene que juzgar a la gente? Yo no estoy juzgando a nadie. No estamos juzgando, hermano. Estamos leyendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si yo entiendo y yo aprendo y yo sé que esto me va a hacer daño en mi andar espiritual, debo de evitarlo. Punto. Y por eso es tan importante, hermanos, aprender y estudiar la palabra de Dios para que al hacerlo podamos crecer más y más y más. Esta ignorancia de Dios no es el resultado de una evidencia suficiente respecto a Él. Hay personas, hermanos, que literalmente se sienten cómodos o cómodas donde están. Yo personalmente no me siento cómodo donde estoy, porque yo quiero seguir mejorando diariamente en mi caminar con el Señor. Yo siempre digo esta frase, que si el año que viene, hoy estamos a ¿cuánto? Hoy estamos a 30. Si el 30 de mayo del 2024 Dios no ha regresado, Jesús no ha regresado, y usted está tal y como se está en este momento, perdió un año de su vida, porque se supone que estemos mejor. Quizás la salud puede estar un poco desgastada, quizás hay más jaquecas o dolores aquí, ¿verdad? De la salud. Pero eso no quita, hermanos, que hayamos aprendido más, que estemos más maduros en Cristo, que estemos mejores, ¿verdad? En cómo le estamos sirviendo a Dios. Debe de ser un proceso de mejoramiento, no de estar contento y mantenernos ahí estancados, ¿verdad? Y ahí nos quedamos. Busquemos aquí lo que nos dice Romanos en cuanto a esto. Romanos 1. No vamos a leer todo, pero que sea una parte. Si busca en Romanos capítulo 1, también el 19, el 20 y el 28, todos esos capítulos nos muestran acá. Mira aquí, hermano. Esta ignorancia es una decisión deliberada de ignorar las simples verdades. Mira lo que dice aquí Romanos capítulo 1. Vamos a leer del versículo 16. Del 16 hasta el 20. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si miramos el versículo 16, no me avergüenzo del evangelio. ¿Quién dijo eso? ¿Quién escribió el libro de Romanos? Pablo. Pablo tomó una decisión de que obviamente él escribió, ¿verdad? Las palabras que Dios le dio, inspirada la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Pero esas palabras, hermanos, de que no me avergüenzo del evangelio, él decidió que él le iba a dar valor a lo que dice la palabra de Dios. Fue una decisión personal. De igual manera, hermanos, es una decisión personal
que yo rechace la palabra de Dios. Hay gente que dice, pues yo no estoy muy seguro. Yo verdaderamente no sé. No sé si existe Dios, si no existe Dios. Verdaderamente no lo sé. Así que como no lo sé, mientras tanto, no voy a hacer nada al respecto. No voy a indagar más, no voy a buscar. Han habido, hermanos, varios escritores que se han hecho hasta famosos, que se pusieron a leer la Biblia para desacreditarla. Comenzaron a escribir para desacreditar la palabra de Dios, y en vez de escribir ese libro que decía la Biblia no es real, escribieron un libro opuesto que literalmente estaba dando a conocer la realidad de la palabra de Dios. Hay uno bien famoso que se llama El caso por la fe. No sé si lo han visto el libro. Y literalmente, hermano, este hombre que lo hizo, una persona cristiana, ahora cristiana, en aquel momento no lo era, un abogado, hermano, que se puso, y entonces literalmente lo que hizo fue poner a Dios prácticamente en juicio, usando la palabra de Dios. Y lo que terminó haciendo fue escribiendo un libro, hermano, donde usando la palabra de Dios está probando y ahora conectando también casos históricos con la historia, conectando con la ciencia y usando muchos recursos diferentes para probar que Dios verdaderamente es real. Totalmente opuesto de lo que había comenzado a hacer en el principio. Pero la ignorancia que prevalece, hermanos, le permite a las personas aceptar y practicar lo oculto como si nada, porque no entienden el hecho de que Dios sea de que Dios es un Dios personal, que es un Dios omnipotente, que lo puede todo y que Él también es bueno. Y luego viene también la otra cosita, que otra razón por la cual la gente se mete en estas cosas es porque la ignorancia de las enseñanzas de la Biblia en sus vidas no le interesa, no le dan valor. Y el hombre moderno muchas veces no conoce la simple enseñanza de la Biblia sobre lo que es el ocultismo. No le dan valor. Mire, vamos a mirar en Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Esta es una historia bastante conocida. Si alguien le encuentra, Daniel 2, 27 al 28. Capítulo 2, 2, 27 y 28, Teresa. 2, 27 y 28. Ok, Daniel respondió delante del rey, ¿eso? Sí. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Gracias, por leerlo, Teresa. Entonces, en base a este versículo que podemos ver, hermano, ¿quién es el único que puede aclarar estos misterios? Dios. Y aquí clarito lo dice. Le mencionó en otras palabras, lo que hizo fue esto, le dijo a Daniel, mira, ni esta persona que está aquí, ni este que está aquí, ni este que está aquí, ni este que está allá, ni los que están quizás allá más lejitos, ninguno de ellos puede aclarar nada de esto. Ahora, también tenemos que entender, hermanos, que aunque Dios puede hacerlo, si Dios no lo hace, no significa que no pueda hacerlo. Significa que no es menester de Dios. Le pregunto, ¿usted en algún momento en su vida ha tenido un sueño, que usted tuvo un sueño en su vida, y ese sueño no tuvo la menor idea de lo que significaba? ¿Le ha pasado? Sí, es cierto. Sí, ¿verdad? Hay veces, hermano, mire, puede ser, sí, uno ve una película, le contaron de algo, a veces las noticias, a veces no ayudan a uno a dormir en paz.
la gente ve las noticias y tienen unos sueños y, ok, están ese tipo de sueños. Ahora, han habido otros sueños que Dios puede usar en nuestras vidas para edificación nuestra, para edificación de otras personas. Yo recuerdo cuando yo era, no sé, esto fue quizás hace 15, 20 años atrás, tuve un sueño. Yo usualmente no sueño, yo duermo, gracias a Dios, tranquilo. Pero entonces, si en algún momento he tenido así un sueño específico o lo que sea, esto fue un sueño medio raro para mí. Y me levanté y empecé a pedirle a Dios y a reflexionar y verdaderamente no entendía si era algo, era un mensaje que Dios me estaba dando o no entendía. Y yo lo que hice, hermano, fue que le oré a Dios y le pedí que me permitiera tener el sueño de nuevo y que me permitiera entenderlo. Y hermano, esa oración la hice como 2 o 3 noches y me pasó el mismo sueño como por 2 o 3 noches hasta que finalmente pude tener el sueño completo, ¿verdad? Y en parte de mi oración, poder entender el mensaje que Dios me estaba dando y poder no olvidarme, esa era la otra, porque pues uno puede soñar y luego se le olvida. Entonces, hermano, mire, y yo le pedí a Dios y así me lo dio y eso fue todo. Pero hoy día también existe lo que es el camino de la interpretación de sueños. ¿Han escuchado? Si usted tiene un sueño, puede usar la red cibernética, puede comprar un libro y libros y dicen, sí, si usted sueña con este color significa esto y esto significa esto y esto significa esto. Y hermanos, en el momento que yo tuve mi sueño, esas cosas ya estaban disponibles. Pero yo entendí, hermanos, que si yo voy a escuchar un mensaje de Dios, es de Dios. No es de un libro, no es de una persona. Ese libro le escribió un ser humano. Eso no es una revelación divina. Y no podemos darle valor a cosas que no deben de tenerlo. No sé si alguien ha tenido alguna experiencia con eso, pero eso hoy día como que está un poquito más de moda de lo que muchas veces pensamos. Que una persona tiene un sueño. También, hermano, esta oración que le voy a decir ahora próxima es una cosa un poquito irónica, diríamos. Porque en el día de hoy, en esta sociedad, existen muchos cristianos, que se llaman cristianos, que profesan que creen en la suerte. Y no solo que creen en la suerte, dice que se desean suerte en sus esfuerzos los unos a los otros. Y no solo eso, poseen también amuletos de buena suerte que le traen protección. Yo recuerdo conocí a uno y un día en una iglesia donde estaba y un día iba a predicar, un culto de jóvenes, este joven iba a predicar y tenía una cadena, ¿verdad? Con una cruz. Y esa cadena de esa cruz ya le había puesto ya, literalmente era como un amuleto. Y antes de besó la cruz, porque esa cruz era la que le iba a ayudar a él a poder llevar el mensaje. Eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. No, Sí. pero los católicos hacen en sus santos, los padres se ponen la bata con esa cruz ahí. Porque ellos idolatran los estatuas. Y mucha gente... Que andan en Cristo cuando va a la iglesia, ellos andan en Cristo, salen y entran con la vela y el Cristo ahí. Y eso lo hacen muchas religiones, hacen eso, esas cosas. Sí, y no solo eso, especialmente en Semana Santa. Oh, sí, en la procesión. En la procesión, ver gente que se autoflagela, se golpean y mientras más castigos se dan, estas personas, muchos de ellos piensan que se están acercando más hacia Dios. Y eso tiene una palabra que la he dicho ya como 5 veces, ignorancia. Y es triste, hermanos, porque de la ignorancia, muchas veces estas personas sí pueden tener un espíritu
verdaderamente de amor hacia Dios. Y es que no conocen verdaderamente la verdad. Eso es una cosa un tema un poquito delicado, porque tenemos que entender, hermanos, que nosotros vamos a ser juzgados. Somos juzgados en base a lo que nosotros conocemos. Entonces, en otras palabras, si yo no sé que robar es malo y yo robo, yo no puedo ser juzgado bajo mi robo porque yo no sabía que era malo. Entonces, estas personas que literalmente siguen esta rutina de prácticas y rituales que quizás se criaron viendo eso, se criaron. Mire, hermano, le voy a dar un ejemplo verdadero. Este ejemplo para mí es sumamente importante. Mi esposo y yo tenemos niños. Ustedes conocen a nuestros niños. Para mí como persona y para mí como pastor, es sumamente importante que mis hijos no le sirvan a Dios porque nosotros le servimos a Dios. Eso para mí es súper importante. Que no le sirvan o que le sirvan. Que no le sirvan a Dios solamente porque nosotros le servimos a Dios. Porque si lo hacen solamente por eso, es una obligación, y en el momento donde nosotros no estemos, en el momento que ellos no lo van a hacer. Entonces, en base a eso, nosotros con nuestros niños, por ejemplo, esto lo comenzamos a hacer algunos años atrás, en el verano específicamente, no tienen escuela, ¿verdad? Entonces, una de las tareas, de los deberes que ellos tienen en la casa, es leer la Biblia. Un capítulo diario y luego como una reflexión y luego cualquier pregunta. Y hermanos, eso les ha ayudado a ellos a que ellos puedan ver la Biblia primera, vamos a decir, experimentarla, ¿verdad? Y que ellos verdaderamente puedan reflexionar y determinar por ellos mismos si quieren o no, y que puedan la veracidad de la palabra de Dios. Y yo se lo he dicho, tienen ahora 14 años, se los he dicho clarito. Esa oración que le acabo de decir se la he dicho a ellos. Le digo, no me gustaría que en algún momento de su vida ustedes digan, no, yo soy cristiano porque mi mamá o mi papá. Debe de ser que ellos elijan ese camino. Tristemente escuché esta historia, y esta historia me rompió un poco el corazón, de una persona, hace como 2 semanas atrás me la contaron, la persona, y fue una chica que literalmente fue forzada por sus padres a bautizarse. A los 14 años, una familia cristiana, y fue obligada a bautizarse. Entonces, esta chica, disculpen, esta chica estaba hablando y mientras está contando ella dice, yo creo en Cristo, creo en el bautismo, y en algún momento me gustaría bautizarme. Pero ya yo fui obligada a bautizarme cuando yo no quería o no me sentía preparada para hacerlo. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que esas experiencias le han dado a ella un mal sabor, un mal entendimiento, ¿verdad? De lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Y esto nos ayuda, hermanos, a aclarar lo que es la ignorancia. Que ignorancia, no lo miremos como una palabra ofensiva, ignorancia significa falta de entendimiento. Eso es todo. Así que yo tengo ignorancia sobre la electricidad. Vamos a ver, yo no soy electricista, como hay cosas, ¿verdad?, en nuestra vida que nosotros no conocemos y somos ignorantes en cuanto a ellos. Entonces, nosotros como seguidores de Cristo, hermanos, no caigamos en esos caminos o en confusión, usando amuletos, haciendo oraciones repetitivas para que esas oraciones repetitivas tengan un impacto. Mire, hermanos, si usted va a orar por una persona que está en un hospital y la persona está enferma, usted puede decir el Padre Nuestro. Hay personas que cuando oran le gusta decir el Padre Nuestro como en añadidura a una oración. Hay personas que lo hacen, ¿verdad? Hacen su oración y luego le añaden con el Padre Nuestro. Pero hermanos, si usted está ahí postrado y le acaban de sacar el apéndice, le hicieron una operación del apéndice, y yo voy a orar por usted, se supone que yo voy a orar por lo que usted está necesitando en ese momento.
yo no voy a orar por usted, a repetir una oración que no tiene nada que ver con la razón por la cual usted está en el hospital en ese momento. De igual manera, el hecho de ir a orar por usted en ese momento no tiene nada que ver en que yo busque una recompensa financiera para aprovecharme de su necesidad de esa oración en ese momento. Ese no es el punto. Ese no es el plan. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, de que otro ejemplo, yo fui a Israel. Yo traje piedras y traje algunas cosas de allá, ¿verdad? Y le compartí a muchos de ustedes. Ahí todavía tengo agua del río del Jordán, ¿verdad? Hermanos, eso yo lo tengo en mi casa. Pero ¿usted cree que yo tengo un altar puesto? No, hermano, está metido en una funda, ¿verdad? Y cuando voy a hablar o voy a decir algo, pues yo lo saco y lo uso para compartir. Es más como una enseñanza Pero hermanos, si yo me siento enfermo, yo no voy a abrir esa botellita y cojo un poquito de agua del río del Jordán. Esta es la que es. Esta es el agua que verdaderamente me va a sanar, hermano, porque no es así. Traje aceite para ungir, ¿verdad? Con diferentes olores desde Israel. Allá es mucho más fácil conseguirlos y los olores son extraordinarios. Pero porque huela bien, hermanos, o porque sea un tipo de olor, no significa que vaya a sanar, ¿verdad? Más o menos, porque el que sana es Dios. No le podemos atribuir poder o autoridad a cosas que no lo tienen. No se puede. Entonces, casi acabando ya, hermanos, quizás la más grande de las supersticiones en las creencias humanas se encuentra en estas situaciones de lo que es la buena suerte y la mala suerte. No sé si ustedes saben cuáles son algunas de las supersticiones comunes sobre la suerte. ¿Han escuchado? Bueno, algunos usan plantas. ¿Plantas? Otros usan una pulsera, una fija. Sí, que joyas. Sí, sí. La patita de conejo, ejemplo, en mi país, ¿no? Pata de conejo, sí. Eso. Es una patita de conejo, hacen llavero y la gente no usa porque dice que viene a suerte, que ayuda también, no usan para la suerte, todos los que tienen negocio, tienen boda o andan en su monedero hay uno que le llaman el guayuro, también una pepita roja que se pone Como una joya. Y pues nosotros también ya tuvimos que enseñar mucho esto en la iglesia. No sé, bueno, a veces esto no se enseña, entonces ¿cómo van a aprender si no enseñamos? ¿No? Entonces ya poco a poco han ido ellos soltando las tradiciones. Hasta uno mismo llegó hacia la iglesia trayendo cosas que el abuelo nos enseñó, que la abuela no leería, sino que así, digamos, la buena suerte. Así sencillo, ¿no? Pero nadie nos dijo que eso era malo y que la palabra del Señor no lo prohibía. O sea, uno cuando ve eso, uno tiene que enseñar para que el resto no lo haga. Porque en Perú incluso hay casas donde tienen una, usted entra y hay una calavera ahí, pero tienen ahí para que... Calavera en la casa. Para que cuide la casa, para que también le ponen una vela, entonces nunca les falta dinero, dicen ellos, no, eso tuvimos que corregirlo. Pero usted ya que ella dice calavera a los americanos, O sea, es un cráneo. ellos tienen con esos venados, esas cabezas grandes a la Navidad, no comer. Sí, eso para algunas personas se puede convertir en idolatría. Hay algunas personas que hacen eso, que tienen eso porque ellos practican lo que es la caza. Y cortan los venados, cojan los dedos, y literalmente, y muchos de ellos lo hacen como trofeos. Pero no para No necesariamente por ese tipo de cosas, así como por adorarles, ni venerarlos, ni nada. Pero es una práctica bastante común. Pero mire, hermanos, la Biblia enseña que la providencia de Dios obra cada día para dar bendiciones y protección a los creyentes.
Por tanto, nosotros debemos de confiar en el poder de Dios y no en los amuletos de nadie, de nada. Quizás le traigo algún día y le muestro. A mí mi esposo y yo somos muy diferentes en esto. Déjame, ahora termino rapidito ahora y termino con esa historia. A mí me gusta estudiar. Es parte de lo verdad, de lo que yo hago y necesito hacerlo para yo poder estar entender, para luego poder, vamos a decir, enseñar y también refutar en los momentos que sea necesario. Entonces, una persona me regaló una tarjeta de un Dios con D minúscula de su país, no voy a decir de qué país porque no quiero ofender a nadie. Y la idea era que ese Dios, ¿verdad? Se supone que me iba a cuidar a mí, me iba a cuidar a mi familia. Guarde eso muy bien, cuídelo. Y también me dio, hermanos, un pergamino hecho de papel papiro, que todavía lo tengo guardado, y cuando estoy enseñando a los hermanos qué es el papel papiro, pues ya tengo un ejemplo verdadero que es el papel papiro. Así que en mi caso, eso no hace nada, no, ¿verdad? Pero el punto cuando hablo que mi esposo y yo procesamos diferente, que algunas veces uno no quiere saber de eso, ¿verdad? Uno no quiere. Pero también, hermanos, tenemos que entender que no podemos andar en curiosidad de tal manera que esa curiosidad nos lleve a experimentar estas malicias y a verdaderamente abrir una puerta que algunas veces, hermanos, hay personas que cuando abren esa puerta no saben cómo cerrarla. Así que tengamos mucho cuidado con este tipo de cosas. Nos estamos moviendo bastante rapidito. La semana que viene, déjenme les voy a decir, vamos a estar mirando la semana que viene lo que es la ignorancia del destino eterno a la humanidad. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad, Padre, de estar aquí estudiando tu palabra. Señor, reflexionando en lo que es el ocultismo, Padre, y cómo podemos tener cautela, Padre, con este tipo de cosas. Guíanos, guárdanos, Señor, danos entendimiento y ayúdanos, Padre, a poder confiar en ti, depender en ti, Señor, sin distraernos, Padre, con todas estas cosas que nos rodean. Padre, que podamos darte a ti el poder, la autoridad que mereces y el reconocimiento que mereces, Padre, en todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te agradecemos todas estas cosas y las ponemos así mismo en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Así que Dios les bendiga a todos los que están conectados acá. Les amamos en Cristo. Nos veremos la próxima vez. Bendiciones.